Lo primero que cambió fue el viento. Había estado seco durante semanas, silbando a través de las tablas gastadas del granero, arrastrando polvo y silencio por las calles de tierra de un pueblo olvidado al borde de la nada. Pero esa tarde sopló diferente. Ya no hablaba de vacío, llevaba una advertencia, el tipo de viento que precede a un recuerdo. Y fue en ese viento que llegó el hombre, solo, con el sombrero calado, conduciendo una carreta que apenas soportaba su propio peso. Pero no era la carreta lo que era pesado, era lo que transportaba. En la parte de atrás, envuelto en mantas descoloridas y atado con la reverencia de una ofrenda sagrada, había un piano vertical, viejo, agrietado en algunos lugares, pero entero, como algo abandonado muchas veces, pero nunca realmente roto. Los habitantes del pueblo observaban en silencio. No saludó a nadie, pero tampoco los evitó. Simplemente pasó, como alguien que sabe que no pertenece, pero que vino de todos modos. Ella lo vio desde el porche, en la misma silla donde se había sentado todos los días desde que el fuego le arrebató a su hijo, hace 9 años. 9 años sin una palabra. Su voz encerrada detrás de sus ojos, enterrada con la cuna vacía, las ventanas cerradas y las oraciones sin respuesta. Los vecinos ya no susurraban, simplemente decían que se había convertido en una sombra, que hablaba con el viento, que no le sonreía a nadie, que lo perdió todo en el fuego, incluso a sí misma. Pero esa tarde no apartó la mirada. Observó cada paso del caballo, cada crujido de la rueda. Y cuando él bajó de la carreta frente al salón abandonado, empujando la puerta oxidada con el piano atado a su espalda, algo dentro de ella se agitó, pequeño, casi imperceptible, como una hoja seca bailando antes de caer. Y cuando sus dedos tocaron las teclas por primera vez, lo que escucharon no fue lo que esperaban. El sonido no era bonito, no era limpio. Estaba desgastado, oxidado por el tiempo. Pero había algo más antiguo que la música en él. El piano respiraba con él. Cada acorde abría una grieta en el tiempo, y en ese instante, solo ese, su mano tembló. Un leve gesto, contenido, pero real. La taza de té en el porche se sacudió suavemente en su platillo. Nadie lo notó, pero ella lo sintió. Por primera vez en 9 años sintió algo que no era dolor, era memoria. Y la memoria, a veces, es una especie de presencia. Dentro del salón, no habló, no pidió permiso, no miró a su alrededor, simplemente tocó, como si rezara con las manos, como si hablara con la madera, y afuera el viento regresó, no solo con polvo, sino con preguntas. Y quizás con respuestas que no necesitaban ser dichas, porque en un lugar donde todo dolía en silencio, lo que escucharon ese día no fue solo música, era algo perdido, volviendo lentamente. El segundo día regresó al piano como quien visita una tumba, sin prisa, sin miedo, pero con ese respeto silencioso que solo llevan aquellos que han perdido a alguien. El pueblo se mantuvo a distancia, asomándose por las rendijas como si observara un ritual que no entendían, pero sentían en lo más profundo de sus huesos. Se sentó, ajustó el banco sin hacer ruido, inhaló y tocó. No pidió atención, no necesitaba una audiencia, pero tocó como si el mundo estuviera escuchando. La melodía no era conocida, al menos no para los vivos. Era una nana, suave y curvada como el toque de una madre, el tipo de nana que se canta lentamente a los niños que aún creen que el sueño es seguro. La mayoría no la reconoció, pero ella sí, la nota exacta en la tercera línea, la larga pausa después de la quinta. No era una canción del mundo, era de su hogar, de cuando la cuna aún estaba allí. Su esposo solía tararearla cuando su hijo lloraba por la noche. No era algo enseñado, era sagrado, y sin embargo, él la tocó. Ella no abandonó el porche, pero sus ojos se fijaron en el sonido, no llorando, no murmurando las palabras, pero al caer la noche y vaciarse el salón en silencio, bajó descalza y cruzó hasta la vieja puerta. No entró, solo dejó algo en el banco del piano,
Una moneda pequeña, desgastada, tallada con un águila torcida. La moneda que su hijo tenía en el bolsillo el día que el fuego se lo llevó. Lo único que se encontró entero en las cenizas. Y ahora descansaba allí, como para decirlo todo, sin decir una palabra. Desde el otro lado de la calle vacía, un niño pequeño observaba, la camisa demasiado grande para su cuerpo, escondido detrás del buzón de la ferretería. La vio colocar la moneda, vio sus dedos temblar. Y por un segundo vio algo más. Sus labios se movieron, no con sonido, pero con forma, como si quisiera cantar, solo una sílaba, un eco, y el niño, como solo los niños lo hacen, lo entendió. Guardó ese secreto como un pájaro raro que solo canta una vez en la vida. Esa noche el viento volvió a cambiar, no con fuerza, sino con ternura. Llevaba una canción y un recuerdo que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, porque a veces lo que debe ser escuchado no se grita. Espera en la oscuridad, en silencio, para que alguien lo toque, sin necesidad de saber por qué. Durmió en el granero de la iglesia, sobre heno seco bajo tablas que crujían como huesos viejos. El predicador había ofrecido refugio con palabras medidas y ojos cautelosos. Ella ahora pertenece a los fantasmas, había murmurado, mitad advertencia, mitad defensa. El piano se quedó en el salón, y el hombre regresaba a él como quien visita un altar, no por costumbre, sino por necesidad. Allí hablaba sin palabras. Allí los muertos parecían escuchar. Una mañana pálida, abrió la tapa del piano para afinar una cuerda floja y encontró algo enterrado en lo profundo. Una fotografía, chamuscada por los bordes, con el marco aún ennegrecido por el hollín. Un hombre en uniforme, sentado rígido como lo exigían los tiempos, con los ojos suaves a pesar de ello. A su lado, una mujer joven sonriendo a algo fuera del marco. La sonrisa plena, pero rodeada de sombra. La imagen parecía haber sido rescatada a toda prisa, arrancada de las llamas demasiado tarde para salvarla, pero justo a tiempo para recordar. Se quedó mirando durante mucho tiempo, luego dobló el papel suavemente, como si no fuera papel en absoluto, sino piel. Fue entonces cuando comprendió. Su silencio no era luto, no era debilidad, era un grito rechazado. Una protesta contra un pueblo que no la protegió, contra vecinos que susurraban más de lo que acogían, contra la crueldad de ser mujer, culpada incluso por sobrevivir. El fuego le había arrebatado a su hijo, pero fue el juicio lo que quemó su hogar, sus ojos, su garganta. Guardó la foto en su abrigo como una misión. Sabía que no era suya, pero la llevó con el peso de sus propias heridas. Él también había sido juzgado antes de ser conocido. Él también conocía el sabor de la exclusión, no por fuego, sino por rifle. La guerra lo había marcado como desertor, no porque huyera, sino porque se negó a matar al chico equivocado. Pagó muy caro, con su libertad, su familia, una historia que nadie quería escuchar. Así que él entendió, sin palabras, él entendió. Y cuando volvió a tocar esa tarde, cada nota fue una disculpa. No solo la suya, la del pueblo, la del mundo, por una mujer que no perdió su voz, sino que eligió no dársela más a quienes nunca la escucharon de verdad. Y en ese sonido, que resonaba a través de paredes polvorientas, colgaba una pregunta demasiado pesada para el habla. ¿Cuántas voces hemos enterrado vivas con nuestro silencio? La luz del sol de la tarde se filtraba por las ventanas rotas de la iglesia como dedos de luz, tratando de encontrar lo que aún vivía dentro. Fue entonces cuando tocó, no para alabar, sino para nadie. Tocó hacia el atardecer, como si la música fuera una conversación con el tiempo, con la memoria, con alguien que nunca volvió a responder, y ella escuchaba, siempre desde el porche, siempre inmóvil. Pero esa tarde algo cambió. Al pie de sus escalones había una taza de porcelana desportillada, todavía tibia, sin nota, sin mensaje, simplemente colocada allí. Como diciendo, veo lo que estás tratando de hacer y ya no finjo que no lo hago.
Ese fue el día en que su pasado llegó al pueblo. Un hombre con un uniforme descolorido, ojos duros como guijarros, llegó con polvo en su abrigo y juicio en su lengua. Un alguacil, uno que no hace preguntas, solo calcula la culpa. Se detuvo en el piano donde el hombre tocaba, sin molestarse en pedir permiso. Silas Morrow, condenado por deserción, reclamado por el Estado. El pueblo, que solo había susurrado a través de las cortinas, ahora desapareció detrás de ellas. Todos sabían que la verdad estaba a punto de doler. Silas no se levantó. Siguió tocando. Manos firmes, ojos fijos en las teclas, pero el silencio era tenso, a punto de romperse, y entonces ella bajó del porche. Por primera vez en años, se movió con urgencia, pies descalzos en el polvo, cuerpo temblando, no de miedo, sino de memoria. Caminó directamente entre los dos hombres, entre el arma y la música, y se quedó allí, sin palabras, sin súplicas, solo presencia. El alguacil dudó, la mano aún en el arma, pero fue su mirada lo que lo detuvo, no suplicante, la dignidad de alguien que lo perdió todo, y aún así eligió proteger lo que quedaba de humano en otro, la fuerza de alguien que no alzó la voz, pero mandó con todo su ser, porque a veces el acto más audaz es interponerse entre la bala y el corazón, y no decir nada en absoluto. Ella no habló, pero en ese momento habló por él, y por ella misma, y por cada vez que nadie había escuchado. El pueblo enmudeció, no por miedo, sino por reverencia, porque hay gestos que desafían la explicación. Se recuerdan, y en ese gesto hubo más fuerza que cualquier arma cargada, más verdad que cualquier veredicto judicial, más redención que 1000 disculpas dichas demasiado tarde. Llovió esa noche como no lo había hecho en meses, no una tormenta salvaje, sino una lluvia constante y suave, como si el propio cielo hubiera decidido que era hora de lavar el dolor atrapado en los huesos de madera del pueblo. La tierra agrietada la bebió como la esperanza que regresa después de un largo exilio. Y esa mañana gris y húmeda, ella salió, descalza, con el vestido pegado al cuerpo, el cabello empapado y pegado a la cara, cruzó la calle lentamente, pero con determinación. El viento era frío, pero ella no tembló. Llevaba algo en el pecho más fuerte que el tiempo, una decisión. Entró en la iglesia como se entra en tierra sagrada, no porque fuera santa, sino porque guardaba memoria. Silas ya estaba en el piano, encorvado, con los ojos bajos. Él no la vio entrar, pero cuando el aire cambió, lo supo. Tocó la primera nota como trazando una cicatriz, la segunda como pidiendo permiso, y luego tocó esa canción, otra vez, pero más lento esta vez, más vulnerable, como tratando de recordar lo que no quería olvidar, o de olvidar lo que aún dolía demasiado recordar. Ella no habló, pero se acercó. Se sentó en el último banco, con las manos en el regazo, ojos cerrados. Y cuando la melodía llegó al lugar donde, mucho tiempo atrás, su esposo solía detenerse para besar la frente de su hijo, ella abrió la boca. Ella no habló, pero cantó. Una nota, solo una, larga, constante, imperfecta. Una nota que no era una canción, era un grito contenido durante años, un sollozo nunca liberado, un perdón nunca pedido, pero dado de todos modos. El sonido llenó el espacio como la luz, no para iluminar, sino para calentar. No era música, era presencia. Y por un momento el mundo se detuvo. El alguacil, aún sosteniendo su funda, bajó la mano. Sus ojos endurecidos encontraron algo que no podía ser atado por una cuerda o una ley. Encontraron humanidad, y todo el pueblo exhaló, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante 9 años, y finalmente recordaran cómo respirar. Afuera, la lluvia continuaba, pero dentro de esa iglesia algo se había secado. No el dolor, sino el silencio. Y cuando el acorde final se desvaneció en las vigas, no hubo aplausos,
ni palabras, solo el sonido de la lluvia golpeando el techo y el silencio, ahora no como ausencia, sino como sanación, porque lo que ella liberó no fue solo una nota, fue la parte de ella enterrada por el dolor y finalmente permitida respirar de nuevo. En los días que siguieron, el pueblo volvió a su ritmo lento, pero algo había cambiado. No en los edificios, ni en los caminos que tomaban los caballos, ni siquiera en el tono de la campana de la iglesia. Cambió en lo que quedó sin decir, en cómo la gente se miraba más tiempo, en cómo las puertas no se cerraban tan rápido. Cambió en cómo, por primera vez en casi una década, ella abrió la puerta de la habitación del niño. La cuna ya no estaba, pero el aroma permanecía. El polvo se asentaba en sus juguetes. La luz en el suelo donde la cortina nunca se movía. Ella no habló, no explicó, simplemente limpió. Suavemente, con paños húmedos y manos firmes. Ella no lloró, pero la forma en que sostenía el marco de la foto rota lo decía todo. Un gesto de cuidado que solo existe donde el amor aún vive. Y aunque todo le había sido quitado, ella ahora decía, con sus acciones, que algo permanecería. Alguna parte de él viviría en lo que ella eligió cuidar. Silas nunca pidió quedarse, pero comenzó a arreglar la cerca. Cortaba leña, llevaba agua, dejaba sacos de harina apoyados en su porche, sin notas, sin preguntas, y ella nunca le dijo que se detuviera. Entre ellos había una especie de pacto, uno que no requería palabras. Él actuaba, ella permitía, y en ese espacio entre hacer y permitir, algo nació, no llamado amor, no llamado amistad, sino alivio. Un día, una cesta de huevos apareció en el umbral de su cabaña. Otra vez, una manta doblada, como diciendo, si vas a seguir ayudando, al menos no pases frío. Luego un día, la puerta de la casa no estaba cerrada con llave, no abierta, pero ya no cerrada. Así fue como ella dijo lo que no sabía cómo expresar. Incluso el predicador, antes rígido, comenzó a asentir cuando se cruzaban. Un breve asentimiento, sin santidad, pero con respeto, como admitiendo, a veces es en el silencio donde Dios se revela. Y en el silencio donde los corazones rotos comienzan a latir de nuevo. El pueblo ya no pedía explicaciones, simplemente avanzaba. Pero ahora había espacio entre los pasos, justo el espacio suficiente para que alguien respirara. Y se diera cuenta de que lo que una vez fue dolor, ahora era supervivencia, y que sobrevivir cuando se elige con dulzura también es una forma de empezar de nuevo. Sin hablar, sin preguntar, solo viviendo, con dignidad, con suavidad y con tiempo. Los domingos él seguía tocando, incluso cuando nadie venía, incluso cuando el viento era el único visitante a través de la puerta abierta de la iglesia. El piano, ahora limpio y afinado, era más que un instrumento, era un santuario de la memoria, un confesionario sin sacerdote. Se sentaba allí con la misma reverencia, dedos firmes, ojos silenciosos, tocando para alguien que vivía entre las sombras del tiempo. Tercera fila, misma silla, siempre vacía, pero nunca olvidada. En ella, un chal, doblado con precisión, solo sus manos podían lograr eso. Él nunca lo movió, nunca preguntó por qué, simplemente tocaba. Melodías sin nombre, acordes que parecían venir de la tierra misma. Era su forma de hablar con lo que quedaba, con lo que aún resonaba, incluso después del final. Una tarde encontró algo en el banco del piano, un trozo de papel amarillento, doblado en 4, letras pequeñas y manuscritas. Su letra, suave, inclinada, un poco temblorosa, era una partitura, incompleta. Comenzaba como la melodía que él siempre tocaba, pero había nuevas curvas, giros más suaves, silencios entre las notas, y al final, la última línea se interrumpía, sin nota final. Él no intentó terminarla, no se atrevió. Él entendió. Era un regalo y una despedida, un susurro de gratitud dejado suavemente atrás, como diciendo, ahora es tuyo.
Colocó el papel dentro del piano, luego miró hacia abajo y vio, justo allí, entre los pedales desgastados, una sola pluma blanca, delgada, sin peso, como las que sueltan los pájaros en pleno vuelo. No había pájaros en la iglesia, no había ventanas abiertas, pero la pluma estaba allí, y él supo que ella se había ido, sin funeral, sin anuncio, solo ausencia, una ausencia suave. El tipo que no duele, sino que te envuelve. Su puerta permaneció entreabierta durante días, como dejando entrar el aire por última vez, como esperando que alguien regresara, pero nadie lo hizo. Él nunca habló de ella, nunca explicó, simplemente siguió tocando, porque a veces, cuando todo lo que necesitaba ser dicho se dijo sin palabras, lo que queda no es silencio, es memoria, y la memoria, cuando se guarda con amor, se convierte en sonido, se convierte en viento, se convierte en madera viva. El eco de una voz que nunca tuvo que hablar para ser eterna. El murmullo de una canción que comenzó en luto y terminó en pertenencia, incluso sin una nota final, incluso con todo lo que quedó sin decir, porque lo que importa, lo que realmente importa, nunca estuvo destinado a ser dicho, solo sentido, solo dejado en el mundo, con coraje y ternura, como una pluma o una canción que no termina, solo descansa.